Bueno, le mandamos. Dale, dale. Hola a todos. Hoy les vengo a contar todo lo que aprendí este año en la materia de redes. Sí, todo el año de redes. Básicamente tengo que contarles 10 meses de full estudio, prestar atención, agarrar la pala y meterle compromiso. Según yo, obviamente. Así que les traigo todo lo que aprendí en redes. Fue un año lleno de info interesante y súper útil para entender cómo nos conectamos en el mundo digital, de cómo funcionan las conexiones básicas, hasta cómo se organiza y circula la info en Internet. Así que quédense que vamos a recorrer todo lo que vi en el año en redes. Empecemos. Primer bimestre. Historia y conectividad de los datos. Para entender las redes hay que viajar a los años 60, cuando había muy pocas compus, poquísimas compus, y encima estaban aisladas. Vos, si querías usarlas, vos tenías que estar ahí nomás, al lado, en el lugar. Porque la única forma de conectar era el cable directo. No existía nada de internet como lo conocemos hoy en día. Pero todo empezó a cambiar en 1966, cuando lograron conectar dos computadoras a distancia usando una línea telefónica. Ahí arrancó la idea de conectar máquinas remotamente, que fue toda una revolución. Y en el 67, un gran científico llamado Lawrence Roberts, que le mando un saludo del MIT, él propuso algo que parecía medio loco para la época, ARPANET, una red que permitiría que distintas universidades e instituciones de investigación se conectaran y compartieran información. Y así, en 1969, ARPANET se hizo realidad, conectando universidades y dando el primer paso a lo que hoy en día es Internet. Con los años, ARPANET fue evolucionando y aparecieron cosas que ya suenan familiares. En los 70 el correo electrónico se empezó a usar y luego inventaron el DNS, el sistema que permite traducir nombres de sitios web a direcciones IP para que sea fácil encontrar cualquier página. Y ya en 1991, en el CERN, en Suiza, se creó la World Wide Web. Tim Berners-Lee diseñó el HTML, el lenguaje de las páginas web. Y en el 93 apareció Mosaic, el primer navegador gráfico que fue un boom y permitió que cualquier persona pudiera navegar por Internet de una forma fácil y visual. Desde ahí, Internet no paró de crecer y crecer. Hoy en día las redes ya no solo conectan computadoras, ahora están en todo. En el celular que usás para machetearte en la prueba, en relojes inteligentes y hasta cosas como sensores y cámaras. Todo esto se conecta a través de la red para poder comunicarse entre sí. Y esa comunicación puede ser directa o usando dispositivos. ¿Cuáles dispositivos me dirás? Los routers y switches, que son como los organizadores de tráfico de los datos. Dirigen la info de un lado a otro para que cada mensaje llegue a su destino sin mezclarse. Dependiendo del tamaño y de para qué se usan, hay distintos tipos de redes. Las LAN o redes de área local, que son las que usamos en espacios chicos, como en tu casa o en una oficina. Después están las MAN, redes de área metropolitana que conectan varias LAN dentro de una misma ciudad. Las WAN, redes de área amplia que cubren grandes distancias, hasta un país entero, tranquilamente. Y también están las SAN, de almacenamiento, diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos en centros de datos. Y las PAN, redes de área personal que conectan los dispositivos que llevamos encima, como tu celular o tu smartwatch. Hoy las redes de datos están en constante cambio igual. Aparecen nuevos dispositivos, aplicaciones, protocolos, inteligencia artificial, bla, 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 que hacen que la conectividad sea más rápida, segura y accesible. Y entender cómo funciona todo este mundo de conexiones nos permite aprovechar al máximo las tecnologías que usamos todos los días. Pero bueno, ya te conté toda la historia y ahora te vengo a contar cómo funciona Internet. Es algo que usamos todos los días, pero rara vez pensamos en cómo está todo conectado. Vos imaginate que Internet es como una gigantesca red de autopistas, pero en lugar de autos, lo que viajan son datos. Vos cuando pedís algo o le mandás un mensaje a tu novia en tu compu o en tu celular, esos datos viajan por toda la red. Pasan de un lado a otro, se saltan de una computadora a otra, hasta llegar a vos. Sé que puede sonar un poco raro e inentendible, pero es bastante simple cuando lo desglosamos.
Todo comienza en los centros de datos. Estos son como fábricas o grandes almacenes donde se guardan todos los datos. Son enormes, llenos de servidores, que no son más que computadoras muy potentes que almacenan toda la info que encontrás en Internet. Son como bibliotecas superordenadas que contienen millones de libros, que serían los datos en este caso. Vos cuando buscas algo como una foto en Google o cuándo es el próximo feriado en Argentina, es un servidor en uno de esos centros de datos el que te lo envía, como si fueran los patoas de la información básicamente. Ahora, ¿cómo pueden llegar esos datos desde los centros de datos hasta tu casa? Ahí es donde entra a la cancha la fibra óptica, que son cables súper finos, pero muy poderosos, que transportan los datos a una velocidad pero impresionante, ¿eh? Estos cables están hechos de vidrio o plástico, y a través de ellos viajan señales de luz, que permiten que la información se mueva rapidísimo, mucho más rápido que los cables tradicionales. Y hablando de cables, les tengo que hablar de los cables submarinos, que son cables especiales que están instalados en el fondo del océano y que permiten transmitir información entre continentes. Estos cables están hechos principalmente de la fibra óptica que habíamos hablado anteriormente. Estas señales viajan a una velocidad increíble, inimaginable, lo que hace posible que podamos disfrutar de una conexión a internet rápida y constante, sin que se te trabe nada, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Los cables submarinos están compuestos por varias capas, ¿eh? En el centro se encuentra la fibra óptica, que es la parte que lleva la información. Alrededor de esa fibra hay una capa de material protector, que puede ser de metal o de plástico, que protege la fibra de daños físicos. Además, los cables tienen una capa exterior más gruesa que los cubre de posibles daños debido a factores como la tormenta o el tráfico de barcos, por ejemplo. El grosor y la robustez de estos cables varían según la profundidad del océano y las zonas por donde pasan, obviamente. En áreas muy profundas o de gran actividad marina, los cables obviamente suelen ser más gruesos y reforzados. Che, ¿y por qué están debajo del agua? ¿Cómo me vas a preguntar por qué están debajo del agua? Bueno, yo te lo voy a explicar. Los cables submarinos están abajo del agua por una razón muy sencilla, ¿eh? Es el camino más rápido y directo entre los continentes. Vos imaginate que para conectar, por ejemplo, América con Europa, habría que construir una red de cables a través de países y continentes. Vos pensás que eso sería prácticamente imposible por la gran distancia, la geografía variada y lo caro que sería. Además, el fondo del océano es mucho más seguro que un camino en tierra. No hay interferencias que te puedan dañar los cables con la misma frecuencia que ocurriría en tierra. Porque si fuese así, a lo mejor te viene un Brian y te corta un cable que conecta Marcos Paz con New York. Y por eso los cables submarinos son el método más eficiente y seguro para conectar los países y los continentes. El funcionamiento de los cables submarinos, la información que transmitimos a través de Internet, como un mensaje, texto, una imagen, se convierte en señales de luz. Estas señales viajan a través de los cables de fibra óptica a gran velocidad. La fibra óptica es capaz de transmitir muchísima información a la vez, lo que permite que miles de personas puedan usar Internet simultáneamente sin que la calidad de la conexión se vea afectada en nada. Y por eso los cables submarinos están diseñados para manejar enormes cantidades de datos y son capaces de transmitir comunicaciones de voz, video, datos y hasta servicios de Internet de alta velocidad. ¿Cómo es la red global en los cables submarinos? Hoy en día hay miles de kilómetros de cables submarinos que conectan todos los continentes. Se estima que más del 95% de las comunicaciones internacionales viajan a través de estos cables. Desde los años 50, cuando se instalaron los primeros cables submarinos, estuvieron evolucionando enormemente. Y por lo que cada vez más cables se están instalando a medida que aumenta la demanda de Internet y los servicios digitales. Acá en pantalla tienen un mapa de todos los cables submarinos, que encima tuve que hacer en papel, pero yo se los traigo acá digital, papá. Yo se los traigo acá digital, papu. En el Océano Atlántico, por ejemplo, existen cables que conectan a América del Norte y Europa, mientras que en el Pacífico hay cables que conectan a Asia con América. Estos cables no solo permiten que los usuarios de Internet puedan conectarse entre sí, sino que también son fundamentales para servicios como las llamadas internacionales, el comercio electrónico y la transmisión de datos. ¿Y cómo es el mantenimiento y la seguridad de los cables submarinos? Yo te lo explico.
Aunque los cables submarinos estén diseñados para ser muy resistentes, como dije anteriormente, no están exentos de riesgos igual. Pueden dañarse por diversos motivos, por los que dije anteriormente, por ejemplo, como el tráfico de barcos, movimientos sísmicos o incluso algún bicho raro del agua que muerda a uno. Además, el fondo del mar no es un lugar fácil de acceder, por lo que el mantenimiento y la reparación de los cables es una tarea muy costosa y difícil. Cuando un cable se daña, los equipos especializados envían un barco para localizar la falla y repararla, lo que puede tomar días o incluso semanas. Sin embargo, las redes de cables submarinas están diseñadas para ser redundantes, es decir, si un cable se daña, otros cables pueden seguir funcionando, asegurando que la conexión no se interrumpa en nada. Entonces, a medida que la demanda de Internet sigue creciendo, también lo hace la necesidad de más cables submarinos. Los avances tecnológicos están permitiendo que se construyan cables aún más rápidos y con mayores capacidades de transmisión, por lo que en un futuro cercano los cables submarinos van a jugar un papel cada vez más importante en la expansión de la conectividad global, permitiendo que más personas y lugares tengan acceso a Internet de alta velocidad. Y bueno, ya terminando con los cables submarinos, hay que seguir con el servidor. Esos datos que viajan, ¿de dónde salen? Como mencionamos antes, vienen de un servidor, que es una computadora, pero no cualquier computadora, una muy especial, una grosa, que está diseñada para manejar mucha información, millones de peticiones al mismo tiempo, millones de mensajes. ¿Vos alguna vez entraste a una página web? Obviamente sí, porque si no, no estarías viendo este video. Esta página, se carga porque un servidor la tiene almacenada. Y cuando lo pedís, el servidor te la manda en segundos. Básicamente ellos, los servidores, te almacenan y te reparten toda la información, como videos, música, documentos y mucho más. Ahora, todo este sistema sería un requilombo si no supiéramos a dónde van los datos, ¿no? Ahí entra la dirección IP. Es como la dirección de tu casa, pero para tu computadora o tu celular. Cada dispositivo conectado a Internet tiene una dirección única, que le permite a los servidores saber a dónde enviar los datos. Por ejemplo, si estás buscando un video de los mejores goles de Messi 2016 en YouTube, los servidores necesitan saber tu dirección IP para mandártelo a tu compu, porque sin una dirección IP los datos no sabrían a dónde ir. Pero por suerte existe el DNS, que es como un traductor. Vos cuando escribís google.com en el navegador, el DNS va y te traduce ese nombre a la dirección IP correspondiente para que el servidor sepa a dónde mandar la información. Porque tu compu no entiende nada cuando le escribís google.com. Así que el DNS va y se lo traduce a dirección IP para que lo pueda entender. Y Tuki te cargue la página, porque si no sería retosco el tener que hacer un Kahoot para redes y en vez de escribir el kahoot.it tengas que escribir 192, 108.7. ¿Cómo? Che, Chino, ¿cómo era el número IP de la página del Kahoot? ¿Cómo se transmiten los datos del servidor a tu casa o smartphone? Vos cuando querés acceder a una página web o ver un video, esos datos no vienen en un paquete gigante, se transmiten en pequeños paquetitos de datos. Estos paquetes viajan por diferentes caminos, se mueven de un servidor a otro, van pasando por routers y cables, y si estás usando el Wi-Fi, esos datos viajan por el aire como si fueran ondas, sin necesidad de cables. Cuando los paquetes llegan a tu dispositivo, se ensamblan nuevamente en el orden correcto. Y ahí ya ves la página bien cargada o el video listo para reproducirse. Básicamente es como un rompecabezas que se arma solo. Che, ¿y quién organiza todo esto? Para que todo funcione sin líos, existe la organización llamada ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que son los encargados de coordinar todas las direcciones de Internet para que no haya confusión. Y como te conté antes, la información no viaja toda junta, se divide en paquetes, que son pequeñas partes de los datos que viajan por Internet. Cada paquete tiene una etiqueta que indica dónde debe ir, y los paquetes pueden ir y tomar diferentes rutas para llegar a su destino. Es como si estuvieran viajando por distintas rutas. Y al final todos se encuentran para formar el paquete completo de información que solicitaste. Por si no entendiste, porque yo tampoco entendí al principio, imagínate que te tienen que mandar una torta, que sería el dato que te tiene que llegar,
Lo que hace el protocolo es cortarte la torta en pedacitos y enviarla por separado por distintas rutas hasta armarla toda de vuelta en tu destino y que te llegue nuevita. Y todo esto no sería posible sin algo muy importante: los protocolos, que son como un conjunto de reglas o un lenguaje común que utilizan los dispositivos y computadoras para, para comunicarse entre sí a través de internet o de cualquier otra red. Así como una conversación con tu amiguito de toda la vida, vos tenés que ponerte de acuerdo en ciertas reglas para entenderse. Por ejemplo, hablarle en castellano y no en lenguaje de mesa de encantamientos. Las computadoras también necesitan seguir normas para intercambiar información de manera correcta. Sí. Empecemos con las topologías de red. ¿Y a qué me refiero con la topología, muchachos? La topología, un topo. Nos referimos a cómo están organizados físicamente los dispositivos en la red. Es como el diseño, la forma en la que se conectan entre sí, digamos. Las topologías más comunes son 4. La topología en bus, en la que todos los dispositivos están conectados a un solo cable que recorre la red de punta a punta, como si fuera una avenida principal. Voy a respirar un poquito. Uf. Ay. Aún tengo más un puff. Bueno, ¿en qué estaba? Es como si fuera una avenida principal. Es una topología bastante barata y fácil de instalar, pero tiene un problema grande. Si este cable que nombré anteriormente se rompe, se corta toda la conexión. Básicamente es como si estuvieras en Avenida Libertador y te pintara el construir un muro en medio de la Avenida Libertador. Vas y cortás todo el tráfico. La topología en estrella. Acá todos los dispositivos se conectan a un dispositivo central que suele ser un switch o un hub. Imagínate, no sé, a Mateo que tiene su propio local, que sería una compu. En un shopping, que sería el dispositivo central. Y todos los otros negocios como el local de Pancho de Kilian o el supermercado de Venetium, que serían compus o dispositivos conectados al igual que el local de Mateo. Si un negocio cierra, o sea, se desconecta una compu, el resto sigue funcionando. No le importa ni le afecta si a Kilian lo metieron preso y cerró su local de panchos. Ah, pero si el centro se cae, chau red, todos se quedan sin conexión. ¿Y qué pasó? ¿Cerró el shopping y te quedaste sin local? Tranqui, ahora volver a laburar al almacén del tío, bro. La topología en anillo. Los dispositivos se conectan en un círculo, donde cada uno se conecta solo con el que está a su lado. La info va dando vueltas por el anillo hasta llegar al destino. El problema acá es que si una parte del anillo se corta, se pierde toda la comunicación. Aunque existen versiones mejoradas como el anillo dual, que agrega otro anillo y le da más seguridad. Pero la tenía que mencionar. La topología en malla. Cada dispositivo está conectado a varios otros, como una telaraña. Es la topología con más tolerancia a fallas igual. Porque si una conexión falla, hay otras rutas para que los datos lleguen a destino. Aunque es la más segura, también es la más cara y compleja de instalar, porque requiere demasiadas conexiones. Y otra palabra clave acá es la tipología de red, que se refiere al tipo de red según su tamaño y alcance. Ya sé que lo dijimos anteriormente, pero no me importa, lo vuelvo a decir. Y tiene que quedar más clarito que el agua. LAN. ¿Alguna vez jugaron con los pibes al CS 1.6 y escuchaste la de vamos una LAN? ¿Y vos qué es una LAN? Es una red de área local, ideal para espacios chicos como tu casa, una oficina. Es bien económica y fácil de mantener. La MAN, la red de área metropolitana, o sea que cubre una ciudad entera o un área urbana grande, con una red de hospitales o universidades en una ciudad. Y la WAN, una red de área amplia, como la red que conecta a los bancos en todo el país o las redes de grandes empresas. Es súper extensa y suele conectar redes LAN en distintos lugares. Entonces, la topología es cómo están conectados los dispositivos físicamente en la red, mientras que la tipología define el alcance o el tamaño de la red. Son dos conceptos diferentes pero que se complementan. Ahora vamos a hablar de la tolerancia a fallas, que es algo súper importante, ¿eh? Esto se refiere a la capacidad de la red para seguir funcionando aunque falle alguna parte. Es como una especie de backup que tiene la red para que si se rompe algo no se caiga todo en 1000 pedazos, básicamente.
Cada topología tiene un nivel de tolerancia a fallas distinto. La topología en estrella tiene una tolerancia a fallas moderada. Si falla uno de los dispositivos conectados, la red sigue andando, pero si se cae el dispositivo central, se cae toda la red. La topología Maya, que es la topología más resistente, porque al estar todos los dispositivos conectados entre sí, si una conexión se cae, los datos pueden ir y tomar otros caminos. Es cara pero perfecta si necesitamos algo súper seguro. La topología en anillo tiene muy poca tolerancia a fallas en su versión básica, porque si un dispositivo falla, afecta a toda la red. Con la topología en anillo dual, esta falla se soluciona porque se agrega un camino de respaldo. Y la topología en bus, que también tiene baja tolerancia a fallas, al depender de un solo cable, si este falla, toda la red queda fuera de servicio. ¿Qué onda, amigo? Muchas gracias por invitarme a tu casa, está muy buena. Gracias. Che, amigo, ¿sabés por qué no tengo datos? ¿Sabés que no tengo datos? ¿No me pasarías tu wifi? Sí, sí, dale. Ahí te paso el nombre y la cuenta de mi Li-Fi. Sí, sí, el wifi. No, no, el Li-Fi. Wi-Fi, amigo. ¿Qué decís? Li-Fi. Li-Fi. ¿Vos me estás hablando en serio? El amigo de Carlitos no sabe lo que es el Li-Fi y piensa que el amigo lo está boludeando y que es Wi-Fi, pero no. El amigo de Carlitos está equivocado y yo le voy a enseñar lo que es el Li-Fi o como le diría tu abuelo, Li-Fi. Viene en inglés Light Fidelity y básicamente es una tecnología que usa la luz para transmitir datos de internet. Sí, escucharon bien. En lugar de ondas de radio como el Wi-Fi, el Li-Fi usa luz. ¿Y cómo funciona? Bueno, el Li-Fi necesita una fuente de luz LED que emita pulsos de luz súper rápidos que nuestros ojos no pueden ver. Estos pulsos se convierten en datos que podemos captar con dispositivos especiales. Es decir, cuando los pulsos de LED parpadean o transmiten la información como si fueran códigos. Después el receptor en el dispositivo los traduce y listuki. Ya tenemos conexión a internet para entrar al Classroom y hacer las tareas de la profe Cintia. Che, ¿y qué tan rápido es el Li-Fi? La respuesta es increíble. Esta tecnología puede llegar a transmitir datos a una velocidad de hasta 224 gigabits por segundo. Y para ponerlo en contexto, con esta velocidad podríamos descargar una peli en HD en menos de un segundo. Muchísimo más rápido que la mayoría de las conexiones Wi-Fi que usamos hoy. Ahora, además de la velocidad, el Wi-Fi tiene otra ventaja súper importante. Es más seguro que el Wi-Fi. ¿Y pero por qué? Porque la luz no atraviesa paredes, muchachos. Esto significa que la conexión queda limitada a un área específica y no puede ser captada por alguien que esté fuera de la habitación o del lugar donde está la luz. Así que en lugares donde la seguridad de los datos es clave, el Li-Fi puede ser una gran opción. Ahora tal vez se pregunten, che, Tomás Granés, si esta tecnología existe desde hace años y es tan buena como decís, ¿por qué no la estamos usando todos los días? Bueno, hay varios motivos. El primero, la infraestructura para el Wi-Fi es diferente. Como dije anteriormente, los dispositivos tienen que tener luces LED y sensores que puedan recibir esos pulsos de luz. Además, el hecho de que la luz no atraviese las paredes puede ser una ventaja en cuanto a seguridad, pero también significa que el alcance es mucho más limitado, y eso complica el uso en grandes áreas. Por lo que hoy en día el Li-Fi sigue en desarrollo. En algunos lugares se está probando en hospitales o en entornos donde la seguridad es clave. Pero aún falta para que sea tan accesible como el Wi-Fi, aunque poco a poco está avanzando, ¿eh? Y puede que en un futuro se vuelva mucho más común. El Li-Fi es una tecnología súper rápida y segura que usa la luz para transmitir datos. Aunque hoy en día no es ni tan conocida ni tan usada como el Wi-Fi, tiene un potencial enorme para el futuro, ¿eh? Especialmente en lugares donde la velocidad y la seguridad son súper importantes. Así que Carlitos es alguien que quiere estar seguro y que nadie le roba el Wi-Fi. Digo, el Li-Fi. Sean como Carlitos. Elementos de una red. Elementos de una red. Dispositivos finales. Empezamos por los dispositivos finales. Básicamente estos son los dispositivos con los que vos y yo interactuamos directamente para conectarnos a la red. ¿Y cuáles son? Bueno, son las computadoras, celulares, tablets, impresoras, todo lo que está al final de la red. O sea, desde donde la gente envía y recibe información. Cada uno de estos dispositivos tiene una dirección IP única que ayuda a que la red sepa dónde mandar la información.
Así es como cada mensaje, foto o video que vos mandás llega al destino exacto. Ahora, para que toda esa información viaje bien y rápido, existen los dispositivos intermedios, que no los usamos directamente, pero son clave porque permiten que los datos fluyan a través de la red. Imagínate estos dispositivos como si fueran un guardabarreras, básicamente, que ayuda a dirigir el tráfico, que serían estos dispositivos. El router, que son los que envían los datos entre diferentes redes y conectan todo, como si fuera un puente, básicamente. El switch, que permite que los dispositivos dentro de la misma red se conecten entre sí, como en tu casa o en una oficina, por ejemplo. Y los hubs, que son más simples y mandan toda la información a todos los dispositivos en una red, aunque ya casi no se usan porque son menos eficientes que los switches. Por lo que estos dispositivos mantienen el orden en el tráfico de la red para que la información no se pierda o choque en el camino. Ahora pasamos a los medios, que son los caminos por donde viaja la información. Vos imaginate que son como autopistas invisibles para los datos, básicamente. Hay tres tipos principales de medios. Los medios cableados, como los cables de cobre, o como los que mencioné anteriormente, los de fibra óptica. Los cables de cobre son más económicos y usan señales eléctricas, mientras que los de fibra óptica son súper rápidos porque, como dijimos anteriormente, usan luz, son rapidísimos. Pero son un poquito más caros, duelen un poquito más al bolsillo. Si quieren fibra óptica van a tener que ir al local, comprarlo en 18 cuotas sin interés porque es la única que hay, pues son recontra caros, Háganme caso, son muy caros. Los medios inalámbricos, que son los que no necesitan cables, como el Wi-Fi o el Bluetooth, son cómodos porque permiten conectarse de cualquier lado, pero pueden ser un poquito más lentos o interferirse con otras señales. Cada medio tiene sus desventajas según el tipo de red que quieras armar, ya sea en una casa u oficina o hasta un edificio completo. Y ahora, hablando de eso, la codificación de señal, ¿eso qué es? Es como el idioma que usan los medios para enviar la información. Dependiendo del medio, la señal se puede enviar de distintas maneras, Señales eléctricas, en cables, donde los datos viajan en forma de pulsos eléctricos, las señales de luz, que mandan los datos con destello de luz logrando velocidades altísimas, y las señales de radio, como el Wi-Fi y Bluetooth, que usan ondas de radio para enviar datos sin cables. Entonces, dependiendo del medio que use, la red se comunica de una forma específica para que todos los dispositivos hablen el mismo idioma. Y por último, ¿cómo se elige el medio correcto? Bueno, la elección depende de varios factores, como la distancia que querés cubrir, la velocidad que necesitas y el presupuesto que tengas. Si necesitas una conexión muy rápida y sin interferencias, la fibra óptica es la mejor opción, pero si estás armando una red casera y estás ajustado por la crisis, el Wi-Fi o el cable de cobre son más accesibles. También se elige según el entorno. Para conexiones entre ciudades, lo mejor es la fibra óptica, pero en interiores el Wi-Fi o el cable de cobre de Ethernet funcionan perfectísimo. La clave es elegir el medio que mejor se ajusta a la necesidad de tu red, asegurando que los datos se muevan rápido y sin interrupciones. Bueno, y eso fue todo sobre dispositivos finales, intermedios y medios en las redes. Espero que haya quedado bien clarito como el agua. 3. Había una vez en la escuela técnica una profesora sabia y temida por su vasto conocimiento, la gran profesora Cynthia. Se rumoreaba que ella poseía un antiguo grimorio sagrado, el cual solo los estudiantes más valientes siquiera hojeaban. Ese grimorio se llamaba Stalin's William Comunicaciones y Redes de Computadoras. Sí, así de épico. Entonces, nuestra profesora, con su voz dulce pero firme, anunció un desafío que pondría a prueba la valentía y sabiduría de cada alma en la clase. Convocó a todos los estudiantes al frente y en un solemne ritual los dividió en grupos de 2, como si estuviera repartiendo destinos inquebrantables. A cada dúo le asignó un capítulo de aquel libro sagrado, y con ojos brillantes, como los de un mago a punto de lanzar un hechizo, les dio la instrucción definitiva. Cada grupo debía adentrarse en los misterios de su capítulo,
y luego con un artefacto mágico conocido como PowerPoint debían compartir sus hallazgos y conocimiento con todo el reino, o sea, la clase. Así, los estudiantes tomaron sus destinos entre manos y empezaron a laburar, algunos con emoción y otros con un pánico respetuoso. Se pasaban horas leyendo su capítulo, buscando información y practicando hechizos de diseño para que sus diapositivas fueran tan impresionantes como nunca. Algunos hasta sacrificaron horas de sueño, como valientes guerreros en una guerra, para asegurarse de que sus exposiciones brillasen como estrellas en la oscuridad. El capítulo 1, liderado por los guerreros Gaspar y Alcalá, presentaron el tema de comunicaciones y redes en computadoras. Para entender cómo se transmite la información de un lugar a otro, hay que pensar en un modelo de comunicación básico. Este modelo incluye tres elementos principales. El emisor, que es quien envía el mensaje, ejemplo, tu compu o tu celu. El medio de transmisión, que es el canal por donde viaja el mensaje, que puede ser un cable o el aire para señales inalámbricas. Y el receptor, que es quien recibe el mensaje, como la compu o el celu, pero de otra persona. Este proceso de comunicación tiene que estar bien organizado para que el mensaje llegue tal cual como se mandó. De ahí surge la necesidad de los protocolos que nombré antes. Cuando hablamos de comunicaciones de datos, nos referimos a la transferencia de información digital de un dispositivo a otro. En el mundo actual estas comunicaciones son clave porque permiten que puedas chatear, enviar archivos o navegar por Internet. Además, es esencial que los datos lleguen rápidos, correctos y sin interferencias. Los protocolos, que ya los nombré 40 veces y espero que haya quedado clarito como el agua, tienen distintos modelos de arquitectura, que son los siguientes. El modelo de tres capas, que este modelo simplifica la organización de los protocolos en otras tres capas. La capa física, que es la que maneja el hardware y cómo los bits viajan en el medio físico. La capa de red, que administra las direcciones y asegura de que los datos lleguen al destino correcto. Y la capa de aplicación, que es la que ve el usuario y permite, por ejemplo, enviar un mail o ver una página web. La arquitectura TCP/IP es el conjunto de protocolos que usa Internet. El TCP/IP organiza los datos en paquetes que viajan hasta el receptor. Este modelo tiene otras cuatro capas: enlace, Internet, transporte y aplicación. Las normalizaciones son esenciales en comunicaciones porque permiten que todos los dispositivos puedan comunicarse sin importar quién los fabricó. O sea, ¿vos te imaginás si cada marca usara su propio sistema? No se entenderían nada entre sí. Entonces las normalizaciones aseguran que, por ejemplo, puedas conectarte a Internet o que tus mensajes lleguen a su destino sin problemas. Existen varias organizaciones que crean y mantienen los estándares de las organizaciones de normalización. Las normalizaciones en Internet y el IETF. El IETF, Internet Environment Task Force, ¡oh! Alto inglés, amigo. Es una organización que desarrolla estándares para Internet. Ellos crearon el TCP/IP y otros protocolos que usamos diariamente. El ISO. La ISO, la Organización Internacional para la Normalización, crea estándares para muchas industrias, incluyendo la tecnología. Uno de sus modelos más famosos es el modelo OSI de 7 capas, que lo vamos a nombrar más adelante. El UIT, que sería el sector de normalización de telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Vamos, qué nombre largo, ¿eh? Esta se enfoca en estándares para telecomunicaciones, asegurando que las redes telefónicas y de datos funcionen correctamente a nivel mundial. El Forum 8T. Este fórum desarrolla y promueve estándares para las tecnologías avanzadas de telecomunicaciones, por lo que facilita que se adopten las tecnologías nuevas en el mercado de las comunicaciones. Y acá llegó el primer capítulo. Luego vinieron los guerreros del segundo capítulo, Matías Rojas y Nerea. Con sus conocimientos del libro nos adentraron en el fascinante mundo de los protocolos de comunicación, el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Tres elementos esenciales para entender cómo las redes de comunicación y los sistemas de transmisión de datos se interconectan y funcionan a la perfección. Entonces, empecemos por lo básico, un protocolo de comunicación. Che, Toto, pero ya lo dijiste 5 veces eso. Y tiene que quedar bien clarito como el agua. Es como un conjunto de reglas que los dispositivos usan para poder comunicarse entre sí. Es como un idioma compartido.
que garantiza que todos entiendan el mismo mensaje sin perderse en el camino. Imaginemos que estás hablando con tu amigo en castellano y él te habla en idioma mapuchungugú y no hay reglas comunes. Tipo, sería un quilombo, ¿no? Bueno, con las redes pasa lo mismo. Los protocolos te definen cómo se deben enviar los datos, en qué orden deben llegar y qué hacer si algo sale mal. Hay protocolos directos, como aquellos de punto a punto, donde los dispositivos se comunican directamente entre ellos. Es como pasar una nota entre dos personas sin nadie más en el medio. Y después están los protocolos de red de difusión múltiple, que son ideales para redes donde varios dispositivos se conectan al mismo tiempo. Pero tienen que tener cuidado de no chocar e interferirse entre sí. Ahora que quedó bien claro qué son, vamos a ver algunas de las funciones clave de los protocolos. Primero está el encapsulamiento, que básicamente es como una capa extra de información que envuelven como un bombón los datos para asegurarse de que lleguen a destino sin perderse. Es como si estuvieras enviando un paquete y lo sellaras con una dirección, para que sepas siempre dónde está y quién lo recibe. Luego está la segmentación, que es cuando los datos se dividen en partes más chicas para ser enviados más fácilmente y resamblados al llegar. Básicamente, estás mandando un rompecabezas y decidís enviarlo pieza por pieza para que sea más fácil el transportarlo. Y por supuesto está el control de errores, que es súper importante para verificar que no se haya corrompido nada en el camino. Si los datos están dañados, olvídate, el protocolo puede pedir que se reenvíen. Y llegamos al modelo OSI que les prometí anteriormente que lo iba a nombrar. Es como un mapa que organiza la comunicación de las redes en 7 capas. Cada capa tiene una función específica y se apoya en la capa inferior y le da soporte a la superior. Como una torre de Lego, básicamente. Vamos a empezar desde abajo. La capa física, que es la capa que se encarga de los bits, esos ceros y unos todos locos que viajan por cables o incluso por aire en conexiones inalámbricas. La capa de transporte. Su misión es garantizar que los datos lleguen de forma confiable, como un mensajero que te entrega el paquetito con todo en su lugar. Y la capa de aplicación, que acá están las aplicaciones que usás todo el día, como los correos electrónicos, el Instagram, el Google, la navegación web. ¿Y cómo llega el mail de tu amigo que te dice, che amigo, y no me pasarías el TP, le cambio las palabras? Esta capa lo asegura. La ventaja del modelo OSI es que cada capa hace su trabajo independiente, por lo que si hay un problema no afecta a todo el sistema. Solo hay que ajustar un poquito la capa problemática y el resto sigue andando como si nada. Ahora hay que pasar al modelo TCP/IP que nombré anteriormente, que es lo que básicamente hace que Internet sea lo que es hoy en día. Este modelo, más práctico que el OSI, está compuesto por 5 capas, a diferencia de las 7 del modelo OSI. Las capas del modelo TCP/IP están enfocadas en hacer la comunicación más rápida y eficiente. Tienen la capa de aplicación, que es donde viven los programas que usamos, como el navegador que usás para YouTube o la app que usás para mandarle mensajes a tu novia. La capa de transporte, que se asegura de que los datos lleguen correctamente, sin fallos. O sea, imagínate que es como un servicio que siempre te asegura que tu paquete va a llegar a destino y en buen estado. Y la capa de internet, que tiene la función de asegurarse de que los datos lleguen al lugar correcto, direccionándolos correctamente. Y así terminó el fascinante capítulo 2. Un aplauso. El siguiente capítulo fue... ¡Oh, qué misterio! Los valientes del capítulo 3 y 4 y 5, en un giro inesperado del destino, no se presentaron. Nadie sabe si un error de conexión los dejó atrapados o si simplemente se perdieron en un laberinto. El salón se llenó de murmullos, pero la profesora Cynthia, con su sabiduría infinita, mantuvo la calma. No todos los héroes tienen su momento, dijo. Mientras el resto de la clase se preparaba para ver el siguiente capítulo, como si el tiempo hubiera seguido corriendo, ajeno al vacío dejado por esos 2 capítulos ausentes. Le dijo a los del capítulo 6, prepárense, que entran a la cancha. Juan Pablo Gómez y Lisandro Salinas eran los siguientes guerreros en presentarse. Nos compartieron su brillante PowerPoint con un título que decía Interfaz en comunicaciones de datos. En este capítulo compartieron conceptos clave como la transmisión asíncrona y síncrona, las topologías de red y los distintos tipos de interfaces que hacen posible que todo funcione como debe.
Las comunicaciones de datos son esenciales para que los dispositivos puedan hablar entre sí y transmitir información de manera eficiente. Sin embargo, para que esto suceda, es crucial que entendamos las interfaces y cómo se conectan y sincronizan los dispositivos. Primero, hay que hablar de cómo se sincronizan esos dispositivos cuando están transmitiendo los datos. La sincronización es fundamental para que la información llegue de manera correcta y ordenada. Y por eso, imagínate que estás enviando un mensaje donde cada letra es una especie de paquete individual. En la transmisión asíncrona, los datos se envían carácter por carácter. Cada carácter está marcado con bits de inicio y parada, que permiten al receptor saber cuándo empieza y cuándo está terminando cada uno. Este tipo de transmisión es más común cuando las velocidades no son muy altas, como cuando envías un mensaje corto sin necesidad de sincronizarlo todo en bloque, un OK. Es ideal para situaciones de baja velocidad y no requiere mucha complejidad ni nada. Pero ahora imagínate que en vez de mandar letra por letra, envías un grupo de letras de una sola vez, todo en un bloque. Eso es lo que hace la transmisión síncrona. Los datos se envían en bloques de información que están sincronizados mediante un reloj compartido. Esto permite una transmisión mucho más rápida y eficiente, porque no hay que preocuparse por todas las marcas de inicio y parada para cada carácter. Es más eficiente para altas velocidades y se utiliza cuando la comunicación necesita ser continua y sin interrupciones. Las topologías de red y las configuraciones de líneas son como las rutas y calles por donde viajan los datos. Dependiendo de cómo están conectados los dispositivos, todo el proceso de comunicación puede ser más o menos eficiente. Imaginá que vos tenés dos dispositivos que se comunican directamente entre sí, como si tuvieras un hilo directo entre dos puntos. Esta es la topología punto a punto. Es simple pero efectiva para redes pequeñas o cuando solo necesitas una conexión entre dos dispositivos. Pero ahora, imagínate una red donde varios dispositivos están compartiendo el mismo canal de comunicación. En lugar de un hilo directo entre dos puntos, ahí tenés una red compartida. Esta es la tecnología multipunto, que es común en redes LAN donde varias computadoras o dispositivos están conectados entre sí. Los nodos de comunicación, que los voy a explicar más adelante, definen cómo se pueden transmitir los datos en una red. ¿Pueden los dispositivos enviar y recibir al mismo tiempo? Depende del nodo que se utilice. Está el semiduplex, que es como una conversación en la que dos personas pueden hablar, pero solo una puede hablar a la vez. En este modo, la transmisión de datos puede ir en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo, ¿eh? Una estación envía, luego la otra responde. Es más sencillo, pero puede generar más tiempo de espera. Y la full duplex, que acá es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Vos imaginás que dos personas pueden hablar al mismo tiempo sin tener que esperar a que la otra termine? En el full duplex los datos pueden enviarse y recibirse simultáneamente. O sea, como un puente de dos carriles básicamente, donde el tráfico puede ir en ambas direcciones sin obstáculos ni nada. Lo que hace que la comunicación sea mucho más fluida. En una red, no todos los dispositivos se comunican de la misma forma, ¿eh? Se dividen en dos. En DTE, Data Terminal Equipment, y DCE, Data Circuit Terminating Equipment, que trabajan juntos para asegurar de que los datos lleguen de un punto a otro. El DTE, como dije anteriormente, son los dispositivos finales en una red, como las computadoras o teléfonos móviles que se encargan de generar o recibir los datos. Son como el final de la línea de la conversación, básicamente. Y el DCE, que son los dispositivos que facilitan la transmisión de los datos en la red, como los módems o los enrutadores. Estos dispositivos actúan como el intermediario que conecta y transmite los datos entre el DTE y otros dispositivos. Finalmente, hay que hablar de algunos estándares importantes que aseguran que las interfaces entre dispositivos sean compatibles y funcionales. La B.24/EIA-232-F es un estándar de interfaz que se utiliza para conectar los dispositivos DTE y DCE. Define una serie de especificaciones mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento para asegurar de que todo funcione bien, sin fallos. Básicamente es como un conjunto de reglas para que los dispositivos se entiendan sin problemas. Y el RDCI, Red Digital de Servicios Integrados, que es un estándar de red que se utiliza para ofrecer servicios digitales a través de interfaces digitales también.
Este estándar mejora la eficiencia de transmisión, permitiendo que los datos se envíen de forma más rápida y confiable. Es una opción mucho más moderna y rápida que la tradicional. Qué buenos conocimientos nos compartió el capítulo 6. Los siguientes guerreros en presentar lo aprendido, a ojos del aula y de la profesora Cynthia, fueron Müller y Bellorín. El capítulo 7, que estaba titulado Control de enlace de datos. Exploramos cómo se controlaba el flujo de datos, cómo se detectaban y se corrigen los errores. Errores dije. ¿Y qué protocolos se usan para todo esto? Bueno, yo les voy a desmenuzar toda esa info que nos brindó el capítulo 7 con detalle. El control de flujo se asegura de que el emisor no envíe más datos de los que el receptor puede manejar. ¿Vos te imaginás si un dispositivo empieza a enviar datos demasiado rápido y el receptor no da abasto para procesarlos? Sería un re quilombo. Entonces, existen dos métodos principales para controlar este flujo. El método de parada y espera, que es el más básico y por lo tanto fácil de entender. El emisor manda una trama, un conjunto de datos, y espera una confirmación de que el receptor ha recibido correctamente la información antes de mandar la siguiente. Es como un, che, yo te mando esto, ¿lo recibiste bien? Y si el receptor responde, sí, todo ok amigo, el emisor sigue enviando el siguiente conjunto de datos. Y el otro método es el método de ventana deslizante, que es mucho más eficiente que el anterior, sobre todo cuando estamos trabajando con grandes cantidades de datos. Acá el emisor no tiene que esperar la confirmación de cada trama, en lugar de eso puede enviar varias tramas antes de recibir cualquier respuesta, siempre y cuando no se pase el tamaño de la ventana, que sería una especie de límite que marca cuántas tramas pueden ir de un lado al otro sin recibir confirmación. Esa sería la ventana básicamente. Entonces el receptor va confirmando lo que recibe. Y si está listo para más y quiere más, avisa al emisor. Amigo, dame más, dame más. Ahora, imagínate que los datos viajan a través de un medio físico como cables o señales inalámbricas y por alguna razón se corrompen o alternan durante el trayecto. Para evitar esto, existen diferentes métodos que nos permiten detectar errores y asegurarnos de que los datos lleguen intactos. La comprobación de paridad, que es una técnica simple pero efectiva. Al final de cada trama de datos se añade un bit de paridad, que es un número extra que nos indica si la cantidad total de unos es par o impar. Si el número no cuadra con el receptor, entonces sabemos que algo salió mal en el camino. Y la comprobación de redundancia cíclica, que es un método mucho más robusto. Se añaden bits adicionales calculados a partir de la propia trama de datos. Por lo que si el receptor no puede hacer coincidir estos bits adicionales con los que recibe, sabe que hubo un error. Este es el método más usado cuando los pibes quieren mayor seguridad, básicamente. Ahora que sabemos cómo detectar los errores, también necesitamos formas de ir y corregirlos. Acá es donde entran los mecanismos de solicitud de repetición automática, ARQ, que permiten que los datos se retransmitan cuando algo falla. Existen tres tipos de ARQ. ARQ con parada y espera. Si el emisor no recibe la confirmación de que la trama fue recibida correctamente, simplemente la vuelve a enviar. Es como si el emisor dijera, ¿me confirmás que llegue bien? Si no, te lo mando de nuevo. ARQ con vuelta atrás, N. Acá el receptor no pide solo que se reenvíe la última trama, sino todas las tramas a partir de la que falló. Es básicamente como decir, ups, hubo un error en esta trama, así que mandame todas las tramas anteriores por si acaso. Y la ARQ con rechazo selectivo, que es el sistema más eficiente, ya que el receptor solo pide que se retransmita la trama específica que tiene error, no todo el conjunto. Es como si en lugar de hacer todo el trabajo de vuelta, se corrigiera solo lo necesario. Y ahora, cambiando de tema, el HDLC, les tengo que presentar esto, el control de enlace de datos de alto nivel. Es uno de los protocolos más importantes en este proceso. Es el que organiza todo el flujo de datos a un nivel más alto y establece cómo los dispositivos deben comportarse en una red. Para gestionar este control, HDLC define tres tipos de estaciones y diferentes modos de operación. El modo de respuesta normal, que es el que normalmente se utiliza para que un dispositivo pueda responder a las solicitudes de otro de forma sencilla y directa. El modo balanceado asíncrono, usado cuando dos dispositivos necesitan estar en sintonía, pero sin necesidad de estar completamente sincronizados en todo momento.
y el modo de respuesta síncrono, similar al anterior pero con más flexibilidad, ya que permite transmitir información sin una sincronización constante. Además del HDLC, existen otros protocolos que ayudan a gestionar el enlace de datos de manera eficaz. El LAPB, que es un subconjunto de HDLC y se usa especialmente en redes de conmutación de paquetes, como el X.25, para asegurar de que los datos lleguen correctamente. El LLC, que en redes LAN, este protocolo maneja el control de enlace de manera lógica, con mecanismos de detección de errores y control de flujo, como el administrador de las conexiones en una red local, básicamente. Y la retransmisión de tramas y ATM para redes de alta velocidad. Estos protocolos optimizan la transmisión de datos. El LAPF, Frame Relay, es usado en la retransmisión de tramas. Y el ATM, modo de transferencia síncrona, usa un enfoque basado en celdas de longitud fija para gestionar los datos a gran velocidad. Hace una pausita, rapidita. Voy a tomar un poco de agua. Ay, la puta madre. Perdón. Voy a borrar eso. Se me escapó, profe, disculpa. Los siguientes guerreros mágicos en exponer fueron Gomila y Athos Ignacio Sierra Alamá. Este capítulo nos habla de la multiplexación. La multiplexación, una técnica fundamental en redes de comunicación. Y ahora vas a decir, ¿y qué es la multiplexación? La multiplexación permite combinar datos de varias fuentes para transmitirlos juntos en un único canal de comunicación de alta capacidad. Uy, le costó una banda. Para recuperar estos datos en el receptor se utiliza un demultiplexor que los separa y los envía a sus respectivos destinos. Esta técnica es esencial para maximizar la eficiencia de un enlace de datos, especialmente en sistemas con una gran cantidad de dispositivos conectados. Uno de los tipos de multiplexación es la multiplexación por división de frecuencias, o FDM por sus siglas. En este método, cada señal se modula en una frecuencia portadora diferente y todas se transmiten simultáneamente, en un solo medio. Y para que esto funcione, las frecuencias deben estar bien separadas mediante bandas de guardia, que evitan que el solapamiento de señales. Otro método importante es la multiplexación por división de tiempo sincrónica o TDM. Acá cada fuente de datos se asigna una ranura de tiempo específica en una secuencia de tramas. Las ranuras se organizan para que cada dispositivo tenga su propio canal temporal. Este método es muy útil cuando la velocidad del enlace de transmisión supera la suma de las velocidades de las señales que se están transmitiendo. La multiplexación en redes ópticas. Para redes de alta velocidad como las de fibra óptica, se utiliza la multiplexación con el sistema SONET-SDH, que sería en redes ópticas. Este estándar define una jerarquía de velocidades y organiza los datos en tramas de filas y columnas. Cada una de estas tramas contiene tanto datos útiles como información de control, lo que asegura la sincronización y el mantenimiento de la calidad de transmisión. Después está el TDM estadístico, que mejora la eficiencia del TDM tradicional. Este método asigna ranuras solo a los dispositivos que necesitan transmitir en un momento dado, lo que reduce el desperdicio de ranuras de tiempo. Aunque tiene la ventaja de manejar más dispositivos en un mismo enlace, cada ranura requiere de más información de control, como direcciones y longitudes, lo cual va a aumentar la complejidad del sistema. Y en tecnologías como ADSL, la multiplexación juega un papel crucial. ADSL usa la multiplexación por división de frecuencias, para dividir el cable de cobre en 3 bandas, una para voz y 2 para datos. Esto permite que los usuarios reciban altas velocidades de descarga mientras se reservan frecuencias para el tráfico de subida. Entonces queda claro que la multiplexación es una tecnología esencial en redes, ya que permite una utilización más eficiente del ancho de banda. El capítulo 9, liderado por los valientes Máximo Muñoz y Joaquín Cafa, nos compartieron las redes conmutadas, el corazón de las telecomunicaciones.
Las redes conmutadas, en especial la conmutación de circuitos, son fundamentales en el mundo de las telecomunicaciones. Son como un gran laberinto de conexiones que permiten transmitir datos a través de nodos intermedios. Acá existen dos tecnologías principales que manejan esa transmisión. La conmutación de circuitos, que pensada originalmente para el tráfico de voz, ha ido evolucionando para manejar también el tráfico de datos. Nos vamos a centrar en esta modalidad, la conmutación de círculos. Y la conmutación de paquetes, que aunque no es el foco en este capítulo, sí permite que los datos se envíen en paquetes y viajen de forma independiente. La conmutación de circuitos, la primera que nombré, funciona en tres fases súper claritas. El establecimiento. En esta, primero se crea un circuito entre el origen y el destino, como cuando haces una llamada y el teléfono va y conecta. Después está la transferencia, que una vez establecido el circuito, los datos fluyen de manera continua entre ambos extremos, sin nada de interrupciones. Y la tercera, que es la desconexión. Cuando se termina la transmisión, se cierra el circuito y se liberan los recursos para que otra conexión pueda ser establecida. Ciclo completo. En esta red, los actores principales son los abonados, el bucle de abonado, los centrales y las líneas principales. Los abonados, los dispositivos finales que se conectan a la red, la conexión física que conecta a los abonados en la red, los encargados de gestionar las conexiones asegurándose de que todo esté funcionando de forma fluida, y los enlaces de transmisión que conectan todo y permiten que la magia suceda. En las redes conmutadas hay algo clave que es el bloqueo. La red bloqueante, que puede que el sistema no permita todas las conexiones al mismo tiempo, lo que significa que puede haber limitaciones si la red está ocupada. Y la red no bloqueante, que en este caso el sistema deja que todas las conexiones se realicen sin interferencias, haciendo todo mucho más fluido y eficiente. La TDM es un recurso clave en las redes conmutadas para optimizar la transmisión de múltiples señales en un solo canal. Acá se manejan dos variantes. El TDM sincrónico, donde cada flujo de datos tiene su propio intervalo de tiempo asignado, asegurando de que todos los dispositivos tengan su espacio en el tiempo. Y el TDM asincrónico, que acá los intervalos no son fijos y se asignan solo cuando hay datos para transmitir, lo que mejora la eficiencia de la red. El encaminamiento en estas redes se puede realizar de dos maneras. La estructura fija, que es como un mapa con rutas predeterminadas, y dinámico, que es elegir la mejor ruta en tiempo real, según la carga de la red. De esta manera, las redes se adaptan a las necesidades del momento. Una flexibilidad total. Y hablando, y ahora hablamos de la señalización de control. ¿Qué es eso? El sistema de mensajería que mantiene a toda la red funcionando de manera sincronizada. Algunas de sus funciones incluyen iniciar y finalizar llamadas, diagnóstico de fallos y gestión de la red. Ahora vamos a hablar del sistema de señalización número 7. El CS7 es el sistema de señalización más usado a nivel internacional, sobre todo en redes de conmutación de circuitos. Este sistema, va y permite que la comunicación de control sea más sin batería, sea más eficiente y estandarizada, garantizando que las redes no se caigan por cualquier bache en el camino. Después está la estructura de la red de señalización, que está diseñada para ser eficiente y segura. Incluye puntos de señalización y de transferencia que se encargan de gestionar y encaminar todos esos mensajes de control que hacen que las redes sean tan estables y fiables. Y así entonces aprendí que las redes de conmutación de circuitos son una pieza fundamental en las telecomunicaciones. Su diseño se basa en garantizar eficiencia, flexibilidad y señalización robusta para que todo funcione como un reloj suizo. Estamos ahora por el capítulo 10, presentado por los estudiantes Thiago Velázquez y Matías González. La conmutación de paquetes, la magia que hace funcionar Internet básicamente. Es una tecnología clave para que las redes de datos funcionen de manera súper eficiente. Hoy vamos a explorar cómo se diferencia de la conmutación de circuitos, cómo viajan los paquetes de datos y qué técnicas de encaminamiento se utilizan para llegar a su destino sin perder ni un solo bit.
A diferencia de la conmutación de circuitos que vimos en el anterior, eh, eh, el capítulo anterior, que es como reservar una línea exclusiva para una llamada y no podés usarla nunca más, la conmutación de paquetes divide los datos en paquetes muy pequeños. Estos paquetes viajan por la red como si fueran cartas en el correo argentino. Lo mejor es que muchos usuarios pueden compartir el mismo sin problemas. Y cada paquete se puede ir por rutas diferentes, lo que hace que la red sea más flexible y eficiente, especialmente para datos, como lo que estamos haciendo ahora. Ideal para cuando no estamos haciendo una llamada en voz, sino transfiriendo info como videos, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Existen dos maneras de manejar esta magia de los paquetes, los datagramas y los circuitos virtuales. En la primera, acá cada paquete viaja por su cuenta, sin importar lo que pase con los otros. Cada uno elige su ruta y si hay congestión no hay problema. El paquete sigue por otro camino, aunque eso sí, puede llegar desordenado, por lo que habrá que reordenarlo al llegar básicamente, pero nada que no se pueda solucionar. Y en el segundo, circuitos virtuales, en este caso se establece una ruta fija antes de enviar los paquetes. Todos los paquetes siguen la misma ruta, lo que garantiza que lleguen en orden y sin tanta demora en el procesamiento. Es básicamente como tener un pasaje fijo para todo el viaje en el bondi. Ahora vamos a hablar de ahora vamos a hablar del encaminamiento en conmutación de paquetes. ¿El encaminamiento qué es? Es el proceso de elegir las mejores rutas para enviar los paquetes desde el origen hasta el destino. Este puede ser de dos tipos. El estático, donde las rutas son fijas y no cambian, como si siempre agarraras la misma ruta para ir al laburo, pase lo que pase. Y el dinámico, en donde las rutas se ajustan en tiempo real según cómo está la red. Si hay un tráfico o si alguna ruta está congestionada, el sistema automáticamente busca un camino mejor, como un GPS inteligente básicamente. Y ahora vamos a hablar de la evolución de los algoritmos del encaminamiento, que fueron pasando por varias generaciones para mejorar la eficiencia. En la primera generación usaba el vector de distancia, pero había muchos problemas de inestabilidad en redes grandes. Vos imaginate que el tráfico no fluía como debería, causando desorganización. En la segunda generación se incorporó el retardo como criterio para elegir la mejor ruta, pero seguía habiendo ciertos problemas con el tráfico fluctuante. En la tercera generación se introdujo el cálculo de retardo promedio y la actualización constante de las tablas de enrutamiento, mejorando la estabilidad y reduciendo los problemas de tráfico. Mucho más fluido y eficiente. Y ahora hay que hablar del servicio de circuito virtual en X.25, que lo habré mencionado anteriormente. Es uno de los más antiguos y define dos tipos de circuitos virtuales para transmitir los paquetes. Están las llamadas virtuales que se establecen y liberan dinámicamente según lo que necesiten, como abrir y cerrar puertas cuando entras y salís de una habitación básicamente. Y los circuitos virtuales permanentes, que son más fijos, no requieren una fase de establecimiento y se mantienen disponibles por más tiempo. Establecen una conexión más continua y duradera. En X.25 la multiplexación es fundamental para gestionar múltiples circuitos virtuales, sobre todo un solo enlace físico. Además cuenta con control de flujo y errores mediante un protocolo de ventana deslizante, lo que asegura que los paquetes lleguen sin pérdidas y en orden, y evita sobrecargar la red. Todo bajo control. Después está el algoritmo de... ¿cómo pronuncio este nombre? A ver. em, eh, Dijkstra. Dijkstra. Es un superclásico para encontrar la ruta más corta en una red. Imagínate que es como un GPS que calcula el camino más rápido, pero no solo para tu destino, sino para todos los destinos posibles. O sea, esto permite enrutamiento eficiente, ahorrando tiempo y recursos. Es todo más rápido y directo. Entonces, la conmutación de paquetes y las técnicas de encaminamiento te ofrecen una forma flexible y eficiente de gestionar el tráfico de datos en las redes modernas. Entonces, gracias a estas tecnologías, Internet y otras redes de datos funcionan de manera tan increíblemente eficiente,
permitiendo que toda la información fluya sin problemas. Una maravilla la tecnología. El capítulo 11 entró al campo. De parte de Génesis Narváez nos compartió lo siguiente. Las redes ATM, la revolución en la transmisión de datos. Las redes ATM, las habré mencionado anteriormente, estoy seguro. Asynchronous Transfer Mode son una tecnología que cambió el juego en las telecomunicaciones al permitir la transmisión súper eficiente de datos. ¿Cómo lo hizo? Con celdas muy chiquititas y uniformes. Obviamente te voy a contar en qué consiste esto. El ATM funciona transmitiendo datos en celdas de tamaño fijo, 53 bytes por celda, y cada celda se divide en dos partes, 5 bytes para la cabecera que contiene información sobre la celda y 48 bytes para los datos que se están transmitiendo. Este formato hace que los datos viajen de manera rápida y ordenada, sin importar si estamos transmitiendo voz, video o datos, por lo que todo fluye más rápido y eficiente. La magia de ATM está en sus capas igual, que son como los diferentes pasos para que todo funcione de forma perfecta. Está la capa física, donde se gestiona la codificación y la velocidad de transmisión, asegurando que los datos viajen de manera rápida y efectiva. La capa ATM se encarga de fragmentar los datos en celdas y asegurarse de que lleguen a su destino correctamente. Y la capa de adaptación ATM adapta distintos tipos de datos al formato de celdas ATM para que todo encaje como un rompecabezas bien perfecto. ATM tiene varias clases de servicio para manejar diferentes tipos de tráfico, así que cada tipo de dato recibe el trato que merece básicamente. El CBR, Constant Bitrate, es ideal para voz y video en tiempo real, donde se necesita una transmisión constante, sin nada de interrupciones. Después está el RTBR, Real Time Variable Bitrate, para video con fluctuaciones en la velocidad, ajustando el uso del ancho de banda. Y después está el NRTBR, Non-Real Time Variable Bitrate, para cosas que no necesitan ser en tiempo real, como transferencias de archivos básicamente. ATM implementa mecanismos robustos para asegurar que cada celda llegue a su destino sin fallos, manteniendo la calidad de servicio. Entonces, para evitar la congestión y que los datos se pierdan, ATM controla el flujo de las celdas, garantizando que cada paquete de información llegue en tiempo y forma, sin ningún tropiezo. Vamos a hablar ahora del control de flujo genérico, abreviado GFC. Es básicamente el superhéroe que ayuda a evitar las sobrecargas en la red, que regula cuando deben enviarse o detenerse las celdas, dependiendo del nivel de congestión obviamente. Así ATM mantiene todo en orden y nada se desborda. ATM tiene dos formas de transmitir las celdas. Basado en celdas, que es perfecto para los datos bien chiquititos que necesiten transmitirse rápido, y basado en SDH, que sería Synchronous Digital Hierarchy, que es ideal para grandes volúmenes de datos como video en alta definición. Después están los protocolos AAL, que son como las herramientas que ayudan a adaptar distintos tipos de servicios al sistema ATM. Están AAL1 para la voz, garantizando que la llamada sea continua y sin interrupciones. AAL5, que es especial para la transmisión de datos IP, ayudando a encapsularlo de manera eficiente para que lleguen en su formato. Che, ¿y por qué es tan genial ATM? Yo te voy a contar sus ventajas. Es de baja latencia, los datos viajan rápido, casi sin demoras, tiene alta velocidad de transmisión, todo fluye a gran velocidad, es flexible, maneja distintos tipos de tráfico, desde voz hasta video o datos, y es eficiente, optimiza el uso del ancho de banda gracias a la multiplexación de datos. ¿Qué desventajas y limitaciones tiene? Bueno, aunque ATM es una maravilla, no todo es perfecto. Una de las desventajas que tiene son que es complejo en la implementación, es más difícil de configurar que otras tecnologías más nuevas y su costo es muy elevado. Aunque tenga muchas ventajas, cuesta un poquito. Se va a tener que ir y pagar en cuotas de interés. ATM fue una tecnología fundamental en la evolución de las telecomunicaciones, permitiendo que la transmisión de datos de alta velocidad y con gran eficiencia, aunque hoy en día fue reemplazada por tecnologías más modernas como Ethernet y fibra óptica,
Su legado sigue presente en los principios de transmisión de datos actuales. Y llegó el momento del capítulo 12, de parte de los dos guerreros, Tomás Grané y mi compañero Gabriel Villegas. ¿Qué aprendí y qué conocimientos aprendidos tuve que compartir junto a mi compañero, a la profesora Cintia y a toda la clase? Lo siguiente, papu. ¿Cómo mantener todo bajo control? La congestión en las redes de datos. Es como un atasco de auto, básicamente, como tráfico. Pero en lugar de coches, lo que queda atascado son los paquetes de datos. Y cuando eso pasa, las cosas no fluyen tan rápido como deberían. La congestión en redes de datos es un problema común que ocurre cuando el volumen de datos que circula por la red excede la capacidad de la misma, que causa demoras en la transmisión y en los casos más graves puede llevar a la pérdida de datos. Es como si básicamente intentaras meter un montón de cosas en una mochila que ya está llena, tipo, ya no entran más cosas, pibe. ¿Cuáles son las causas de la congestión? Existen varios factores que pueden causar esto. El principal es el exceso de paquetes tratando de pasar al mismo tiempo por un nodo, lo que hace que los datos se acumulen en las colas de los dispositivos. Vos imaginate que todos intentan entrar a la cancha a ver a la selección al mismo tiempo, vuela todo básicamente. Y cuando la red se congestiona, el rendimiento se deteriora también. Los datos tardan más en llegar a su destino, generando retrasos y disminuyendo la eficiencia de la red. Es como cuando en la fila del súper hay demasiada gente esperando para ir y pagar. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Para evitar la congestión se aplican varias estrategias de control de tráfico. Algunas son contrapesar el tráfico, es decir, repartir los datos de manera más balanceada, priorizar ciertos datos según su importancia, algunos paquetes deberían ir primero, y reservar recursos específicos para ciertos tipos de datos, asegurando de que no se queden sin espacio. ¿Y cómo es esto en las redes ATM que mencioné anteriormente? En las redes ATM, donde la velocidad y el tamaño de las celdas son factores clave, se implementan técnicas muy avanzadas para controlar la congestión. Entre ellas se incluye la gestión de tráfico y el control de retardo, lo que permite que la transmisión de datos se mantenga constante y sin interrupciones. Las redes ATM usan diversas técnicas para manejar la congestión. Anteriormente estamos hablando de cómo la evitan y en caso de que la tengan, cómo la manejan. La pueden manejar con multiplexación estadística, que permite que varios tipos de tráfico compartan el mismo ancho de banda de manera eficiente, y el rechazo selectivo de celdas, que se descartan las celdas de baja prioridad para evitar que se saturen los sistemas. Es como decir no dejar pasar a todos los autos si hay tráfico, solo algunos, solo algunos. En las redes ATM se establece un acuerdo de tráfico entre el usuario y la red. Esto significa que la red garantiza cierto nivel de calidad de servicio y el usuario se compromete a no superar cierto límite de velocidad y retardo para no congestionar la red. Es como un acuerdo entre amigos, básicamente. Todos se comprometen a no romper las reglas para que todos puedan disfrutar del servicio tranqui y cómodo sin congestión. Entonces, cuando la red detecta congestión, los conmutadores ATM pueden enviar señales de realimentación al emisor para que se reduzca temporalmente la velocidad de transmisión de datos. De este modo se evita que la congestión empeore. Básicamente como un semáforo en rojo, que estás en el auto y te pide que frenes para que el tráfico se despeje, básicamente. Controlar la congestión en redes de datos, especialmente en ATM, es esencial para garantizar una transmisión eficiente y estable. Las estrategias de gestión de tráfico y control de congestión aseguran que la red pueda manejar distintas cargas de datos sin perder calidad. Así todo fluye más rápido y más mejor. Mal dicho, ¿eh? Y así cerró mi sabio y difícil capítulo. Para seguir con el capítulo 13, brindado por Benicio Castaño. ¿Qué aprendí en este capítulo? Lo siguiente. Las redes LAN o Local Area Networks, que ya las nombré 75.000 billones de veces, pero las voy a nombrar una vez más. Son la red de confianza que conecta dispositivos en un espacio reducido, como tu casa, una oficina, un edificio y cualquier cosa. Y permite que varios usuarios compartan recursos como archivos, impresoras o internet. Y ayudan a que todo el equipo esté conectado, haciendo más fácil la colaboración. Básicamente es el Dream Team de las redes. En una empresa las LAN son clave para que todas las computadoras se conecten a un servidor central.
Y esto permite que todos accedan rapidito a bases de datos y recursos compartidos, lo que hace que las cosas sean mucho más ágiles y la productividad se dispare. Básicamente con una LAN es como si todos trabajaran codo a codo, aunque estén en oficinas distintas. Hay varios tipos de LAN, según lo que necesite la red. Está la LAN de respaldo, que garantiza que el servicio siga funcionando aunque haya un pequeño problemita, y las LAN troncales, que conectan distintos segmentos de la red y ofrecen alta velocidad para mover datos sin demoras. Son perfectas para empresas grandes que necesitan que todo funcione sin cortes. Las LAN pueden armarse de distintas formas o topologías, como dijimos anteriormente. La topología en bus, la topología en anillo y la topología en estrella, que ya expliqué anteriormente. Y para que todo funcione en una LAN, los dispositivos usan las reglas que son los protocolos de comunicación, que son dos. El primero es MAC, control de acceso al medio, que gestiona cómo cada dispositivo accede al medio compartido, evitando choques. Y después está LLC, el control de enlace lógico, que da los servicios para enviar datos, controlar errores y el flujo de información. Con estos protocolos la comunicación va de una sin tropiezos, olvídate. ¿Cuáles son las ventajas de las redes LAN? Tiene alta velocidad, se instala fácil y su costo es muy bajo. ¿Pero cuáles son las desventajas? Que es de cobertura limitada, la red no llega muy lejos y tiene posibles problemas de seguridad si no la protegen bien. Ahora vamos a hablar de las redes LAN inalámbricas, que son la evolución de las LAN tradicionales, permitiendo que los dispositivos se conecten sin cables, ideales para oficinas modernas y para quienes usan dispositivos móviles. Son súper cómodas, pero pueden ser un poquito menos seguras y algo más sensibles a las interferencias. Entonces, para que una LAN inalámbrica sea top, necesita alta capacidad de transmisión, buena cobertura, aunque no para distancias muy largas, y seguridad corta contra accesos no autorizados. Las LAN inalámbricas pueden usar varias tecnologías como infrarrojos, espectro expandido o microondas de banda estrecha. Cada una tiene sus pros y la dirección depende de las necesidades específicas y el entorno donde se use. ¿Se usan los puentes en LAN? Sí. Los puentes son dispositivos que conectan diferentes segmentos de una LAN, permitiendo expandir la red y mejorar su fiabilidad. Usar varios puentes en lugar de una LAN gigante puede hacer que la red sea más segura y que el tráfico de datos sea más fácil de gestionar. Las redes LAN son la base de la comunicación en muchas empresas. Con los avances de la tecnología inalámbrica, hoy podés tener una LAN para cada necesidad, combinando flexibilidad y conectividad. Al final el objetivo de una LAN es siempre el mismo, una transmisión de datos rápida, segura y eficiente para que todo funcione 10 puntos y joya. Llega el capítulo 14, presentado por Rafael Guerra y Fabiola Yepes. Los sistemas LAN o redes de área local se enfocan en cómo se conectan y comunican los dispositivos a un lugar específico, de las topologías hasta los métodos de control de acceso. Estas tecnologías son clave para que las redes funcionen bien y sin choques. El método Ethernet es el método de control más popular en las topologías de bus y estrella. Este sistema usa SCSMA/CD, que sería Carrier Service Multiple Access with Collision Detection, o sea, acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. ¿Y esto qué hace, me vas a decir, Grané? ¿Esto qué hace? Cada dispositivo escucha primero si el medio está libre antes de enviar datos. Si está ocupado, espera si está libre. Envía. Es como esperar a que el semáforo esté verde, básicamente. Ayuda a que haya menos choques y más fluidez en la red. Ahora les voy a explicar sobre Aloha y Aloha ranurado. Aloha, este método deja que los dispositivos envíen datos cuando quieran, sin coordinarse. Esto puede causar más colisiones porque al enviar datos sin avisar, es más probable que choquen entre sí, ¿no? ¡Pum, pum! Después está Aloha ranurado, que es la versión mejorada de Aloha, donde el tiempo se divide en slots, intervalos, específicos para cada transmisión. Esto organiza el tráfico y hace que haya menos colisiones. Existen tres niveles de Ethernet según la velocidad. Está el de 10 megabits,
que es el Ethernet estándar, que es básico y sólido, con opciones como 10 base 5, 10 base 2, 10 base T y 10 base F, cada uno usando distintos tipos de cables y distancias. Después está el de 100 megabits, el Fast Ethernet, que es la evolución de Ethernet que le pone turbo con velocidades más rápidas. Y está la de 1 gigabit, el Gigabit Ethernet, que es un power total, diseñado para soportar 1 gigabit, como dije anteriormente, y es compatible con versiones anteriores. Usa cables de par trenzado y fibra óptica para que sea rapidito y eficiente. Ahora les voy a explicar el anillo con paso de testigo, el token ring. En este método, basado en el protocolo IEEE 802.5, cada dispositivo espera su turno para transmitir en un anillo cerrado. Cada dispositivo pasa un testigo o token, digamos, y solo el que lo tiene lo puede transmitir. Esto reduce el tráfico caótico y permite transmitir en tiempo real. Además de tener un sistema de profundidad para datos más urgentes. Es como pasar la palabra en una charla, básicamente. Es lo mismo. Después está las redes LAN ATM, que las mencioné anteriormente, que están hechas para manejar muchos tipos de tráfico a la vez, como voz, video y datos, todo en una. Pero las LAN ATM se adaptan a distintas velocidades y son súper flexibles, para que todo corra sin problemas, ideal para empresas que mezclan varios tipos de info en la misma red. Después ya están los canales de fibra óptica. Estos canales son top para transmitir datos a alta velocidad. La fibra óptica es ideal para LAN porque es súper flexible y puede adaptarse a nuevas tecnologías sin que vos pierdas la inversión. Es perfecto para redes modernas que necesitan ir a todo ritmo y con calidad. Después están las redes inalámbricas, que usan el estándar IEEE 802.11, la base de lo que conocemos como Wi-Fi, básicamente. Trabajan con SCMA, el que dije anteriormente, que es Carrier Side Multiple Access with Collision Avoidance, que es una variante que evita las colisiones de datos. Incluye configuraciones como BSS, Basic Service Set, y ESS, Extended Service Set, que te asegura una conexión continua en espacios grandes. Por último, las redes LAN no están libres de problemas igual, sobre todo cuando hay mucha competencia por usar el medio, el canal por donde se envían los datos. Esto puede bajar el rendimiento y para manejarlo se usan técnicas como el retroceso exponencial binario en Ethernet, que ajusta la transmisión cuando detecta una colisión para evitar que se repitan. Y bueno, las redes LAN son el cerebro de la conexión en oficinas, empresas y en tu casa, con métodos y protocolos diseñados para que los datos fluyan sin interrupciones. Cada sistema y tecnología aporta flexibilidad, velocidad y estabilidad. Y es por eso que las LAN son la base de la conectividad moderna, papu. Es así. Ahora vamos con el capítulo 12, empezado en... ¡Ay! Vamos por el capítulo 15, presentado por los dioses Santino Colombo y Liseidi Núñez. Este capítulo habla sobre la introducción a la interconexión de las redes. ¿Qué es esto? Son como el lenguaje común que permite que diferentes sistemas se puedan hablar sin dramas. Son la clave para coordinar cosas como el direccionamiento, tipo. Es decir, que los datos lleguen justo a quien corresponde. El acceso y la gestión de errores. Así, sin importar qué sistemas estén conectados, se garantiza que se comuniquen sin problemas y con éxito. ¿Cuáles son los principios de la interconexión? Para que las redes distintas se puedan unir, hace falta resolver varios desafíos técnicos. Esto incluye diferencias en el tamaño de los paquetes, el acceso al medio y la gestión de errores. Cada uno de estos temas requiere una solución especial para asegurarse de que los datos fluyan sin trabarse ni perderse en el camino. Ahora vamos a hablar sobre los enfoques de arquitectura. Hay dos grandes estilos para la arquitectura de red. Está el orientado a conexión, en donde se establece una conexión lógica antes de mandar datos, asegurando fiabilidad pero con un poco más de demora. Y está el no orientado a conexión, como el protocolo IP, que acá los datos van directos sin esperar una conexión previa. Es mucho más rápido y flexible, aunque no asegura que cada paquete lleve perfecto. Ahora, para que los datos sepan a dónde ir, cada dispositivo tiene tablas de encaminamiento que les indican la mejor ruta, que pueden ser estáticas o dinámicas. Además, el protocolo también gestiona el tiempo de vida de los datagramas y el control de errores, que asegura que si algo sale mal o se va todo al carajo, los datos sepan recuperarse. Ahora vamos a hablar de la IP,
¿Qué es la IP? La IP es el protocolo que usamos para que distintas redes puedan entenderse. Define las reglas para que todos los datos se manden y reciban bien, con primitivas como send y deliver. Se asegura que todo esté listo para la transmisión segura de datos. En IPv4, que sería una variante, las direcciones IP son de 32 bits y se dividen en clases A, B y C. Todas estas las vamos a nombrar mucho más adelante en la parte aguilera. Esto permite adaptarse a redes de tamaños distintos, haciendo la distribución de direcciones más flexible y ordenada. Ahora vamos a hablar del protocolo de mensaje de control de Internet, ICMP, que es el protocolo que se encarga de enviar mensajes de control y diagnóstico en la red. Cuando algo no va bien, ICMP avisa con mensajes como destino inalcanzable, tiempo excedido, redirección. Así, ICMP ayuda a detectar y solucionar problemas en la transmisión. Ahora vamos con IPv6. Como las direcciones IPv4 se están acabando, apareció IPv6 con direcciones de 128 bits, mucho más grosso, mucho más pro. Esto amplía muchísimo el número de direcciones disponibles y trae mejoras como mayor calidad de servicio y más seguridad en la transmisión. ¿Cuáles son sus tipos y beneficios? Trae tres tipos de direcciones. La unidifusión para una única interfaz, la multidifusión para varias interfaces y la monodifusión que identifica grupos completos. Esto hace que el encaminamiento sea más rápido y reduce el tamaño de las tablas de enrutamiento. Ahora vamos a hablar de IGMP, Internet Group Management Protocol, que permite que los dispositivos en una red LAN se agrupen y reciban transmisiones simultáneas, que es perfecto para optimizar el tráfico y evitar la congestión en redes grandes. Entonces, los protocolos de interconexión son la base para que las redes se hablen sin drama, sin importar sus diferencias. La evolución de protocolos como IPv6 y el uso de ICMP e IGMP hicieron que el intercambio de datos sea más eficiente, seguro y flexible. Ahora vamos a pasar al capítulo 16, que está presentado por Navedo y Sansi. El capítulo habla de la introducción a la interconexión de redes. Este capítulo se enfoca básicamente en cómo las redes se interconectan y cómo los dispositivos deciden por dónde mover los datos. Vamos a empezar. Los protocolos de encaminamiento, ¿qué son? Ayudan a los dispositivos a decidir la mejor ruta para los datos. En redes sencillas se puede usar una ruta fija, pero en redes complejas se necesita un sistema dinámico que se adapte cuando haya fallas o congestión. O sea, un GPS para los datos. Un sistema autónomo AS es un grupo de redes que está bajo la misma administración y usa un protocolo común para comunicarse. Dentro del AS se usa un protocolo interior de encaminamiento, IRP, para las rutas internas, mientras que el protocolo exterior, ERP, hace el link con otro AS. Todo bien coordinadito, papu. Ahora vamos a hablar del protocolo de puerta de enlace fronteriza, que es el BGP. El BGP es la estrella del networking entre AS, con funciones como adquirir vecinos, verificar conexiones y detectar redes accesibles. BGP crea una red súper confiable y adaptable para todos los dispositivos. Ahora vamos a hablar de los primeros protocolos de Internet que evolucionaron porque la red se puso más pro, básicamente. El protocolo OSPF, por ejemplo, usa un método de estado de enlace que mapea la red entera y ayuda a equilibrar la carga. Básicamente como organizar el tráfico para que todo llegue on time. Ahora vamos a hablar de los servicios integrados y la calidad de servicio, QoS. La arquitectura de servicios integrados, muchachos, asegura que el tráfico importante tenga prioridad. Clasifica el tráfico en tipos elásticos y no elásticos, para que apps de alta demanda como videollamadas tengan el ancho de banda y la baja latencia que necesitan para funcionar sin lag, básicamente. Ahora vamos a hablar de los protocolos de reserva de recursos, RSVP. RSVP permite que las apps reserven ancho de banda según sus necesidades. Este protocolo es flexible y ajusta sus reservas si la red cambia, así que siempre está ready para dar lo mejor. Entonces queda claro que el funcionamiento de la interconexión de redes se basa en combinar protocolo de encaminamiento, calidad de servicio y gestión de tráfico. Entonces todo esto hace que la red sea estable, eficiente y que se adapte a las necesidades de los usuarios
como nunca. Ahora vamos con el anteúltimo capítulo, presentado por Tomás Zapani y Lautaro Paz, alias Pachi. Le voy a dar una introducción a los protocolos de transporte. ¿Qué son? Son como básicamente el mensajero que se asegura que los datos lleguen a su destino correctamente. Dos de los más conocidos que nombré anteriormente son TCP y UDP, que son fundamentales en las redes de computadoras porque hacen posible que la información viaje entre dispositivos y lo hagan de la manera más eficiente posible. Yo te los voy a explicar. El TCP o protocolo de control de transmisión es como el amigo que siempre te avisa cuando llega el paquete. Es un protocolo orientado a conexión, lo que significa que antes de enviar datos establece una conexión entre los dispositivos y se asegura de que todo llegue bien y en orden. Este tipo de protocolo es ideal para cosas donde no te podés permitir que algo se pierda, como el correo electrónico o cuando navegás por internet. Y por otro lado está UDP, o protocolo de diagrama de usuario, que es más relajado y rápido. Es no orientado a conexión, lo que quiere decir que no se establece una conexión antes de enviar los datos. Si se pierde algo, bueno, no pasa nada. Este protocolo se usa cuando la velocidad es lo más importante, como en las videollamadas o en la transmisión de videos en vivo. Lo que importa ahí es que no haya ningún retraso, no necesariamente que todo llegue bien perfecto. Los protocolos de transporte también tienen un truquito bajo la manga. El direccionamiento y la multiplexación. Gracias al direccionamiento, los datos saben exactamente a qué dispositivo tienen que ir. Y la multiplexación es como compartir el mismo carril de tráfico entre muchos autos, permitiendo que varios flujos de datos viajen al mismo tiempo por una misma conexión y sin chocar, mientras no conduzcas mal, obviamente. Igual, no todo es perfecto en la red. Y a veces los datos se pueden saturar. Ahí entra el juego en control de flujo, que lo nombré anteriormente en mi capítulo 12, que es un sistema que regula la velocidad a la que se envían los datos para evitar que se atasquen. El TCP, por ejemplo, tiene un control de flujo llamado ventanas, que ajusta esa velocidad, asegurando de que no se congestione la red y que todo viaje rápido y tranquilo. Y antes de empezar a transferir datos, los protocolos como TCP hacen un pequeño acuerdo entre los dispositivos. Este proceso se llama establecimiento de conexión. Ambos dispositivos se aseguran de que todo esté listo y cuando terminan hacen un cierre de conexión para despedirse correctamente y que todo quede en orden. Es como cuando te pones de acuerdo con tu amigo para hacer algo y después confirmás que todo salió bien, que todo estuvo bien. Y por último, en redes que no son 100% confiables, como Internet, pueden ocurrir errores. Como que los datos se pierdan o lleguen desordenados. Pero no hay problema, no hay problema. Porque este TCP tiene un par de trucos, ¿eh? Usa mecanismos de transmisión para volver a enviar los datos si se pierden y también controla que no lleguen duplicados. Así, aunque la red sea inestable, se asegura de que todo llegue bien. Y eso fue el capítulo 17. Espero que haya quedado bien claro. Y terminamos con el capítulo 18, presentado por los últimos dos guerreros estudiantes, Benicio de Bries y Matías Rojas, que nos trajeron a la clase la seguridad en redes. Cuando hablamos de seguridad en redes, nos referimos a todas las medidas que tomamos para proteger nuestra info en Internet, nuestra propia info que le brindamos a Internet. Hay varias amenazas muy comunes, como el robo de datos o la alteración de la información. Entonces, para mantenernos seguros, usamos herramientas como el cifrado, que hace que los datos puedan ser leídos por quien debe hacerlo. Y la autenticación, que verifica si un mensaje es legítimo. También vamos a ver cómo los protocolos de seguridad se aplican en redes con direcciones IPv4 y IPv6. Los ataques pasivos son como los ladrones que se meten a tu casa y no te dejan ni un rastro, ni te diste cuenta. Esto no interfiere directamente con la comunicación, pero buscan robarte información. Por ejemplo, un atacante puede interceptar un mensaje para leerlo sin que vos te des cuenta, ¿eh? Es así. Otro tipo de ataque muy pasivo es el análisis de tráfico, donde el atacante estudia los patrones de comunicación para obtener información sensible, muy sensible, ¿eh? Muy sensible.
Los ataques activos, en cambio, son mucho más agresivos. Acá el atacante no solo te roba la información, sino que también te interrumpe, y te molesta y te modifica el tráfico en la red. Bien rompehuevos, ¿eh? Puede enmascararse como otra persona para hacerse pasar por un usuario legítimo. Va y te suplanta la identidad. O puede repetir mensajes capturados para confundir al sistema. Y también está el ataque de negación de servicio, que satura la red para que nadie pueda acceder. Acá entra el cifrado convencional, que es una forma de proteger los mensajes. Utiliza un algoritmo y una clave secreta para transformar el texto original, disculpen, en un código ilegible. Pero igual, ojito, ojo, que si alguien va y te consigue la clave, puede leer el mensaje. Entonces, para romper ese cifrado, los atacantes usan técnicas como el criptoanálisis, donde intentan descifrar el código, o la fuerza bruta, probando todas las combinaciones posibles de claves. Uno de los algoritmos de cifrado más conocidos es el DES, que convierte bloques de texto en un código a través de varias etapas. Pero este algoritmo ya no es tan seguro, ya que es vulnerable a ataques de fuerza bruta, y por eso se creó el TDA o triple DES, que repite el proceso 3 veces para hacer el cifrado mucho más seguro, aunque a costa de necesitar más recursos igual. Existen dos tipos principales de cifrado, el extremo extremo y el de enlace. El cifrado extremo extremo asegura que los datos estén protegidos desde que salen de un dispositivo hasta que llegan a otro, pero la cabecera del paquete, como el remitente o el destinatario, sigue siendo visible. El cifrado de enlace, por otro lado, protege tanto los datos como las cabeceras en cada nodo de red, ofreciendo seguridad en cada parte del camino. Entonces, para que el cifrado funcione, las partes deben tener una clave secreta. El problema es cómo compartir esa clave de manera segura. Algunas opciones son entrarla físicamente, usar una tercera parte confiable, o cifrar una nueva clave o utilizar una clave que ya se haya compartido antes. Y acá entra la autenticación de mensajes. La autenticación de mensajes se encarga de verificar que el contenido del mensaje no haya sido alterado y que realmente provenga de quien dice ser. Entonces, para hacer esto se puso una clave secreta compartida entre las partes, o una fusión hash, que crea una especie de huella digital única de mensaje. Y ahora entra el cifrado de clave pública, inventado por Tifle y Hellman. Usa dos claves, una pública, que se puede compartir con quien quieras, y una privada, que solo el destinatario debe conocer. Con este sistema, incluso si alguien intercepta un mensaje cifrado con la clave pública, solo el destinatario puede descifrarlo con su clave privada. Además, este tipo de cifrado también se usa en las firmas digitales que autentican la identidad del remitente. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de la seguridad en las redes. Por aumentar la seguridad en las redes se creó IPsec, que es un protocolo diseñado para proteger los datos en redes IP, como la IPv4 y IPv6. IPsec se encarga de cifrar, autenticar todo el tráfico IP, asegurando de que las conexiones sean seguras, algo recontra esencial para actividades como el comercio electrónico, el acceso remoto a redes. Entonces queda claro que la seguridad en redes es una combinación de técnicas que protegen nuestros datos, mis datos, tus datos, y nos aseguran de que la información se mantenga bien confidencial, usando métodos como el cifrado. Y terminamos con los capítulos del legendario libro, aunque tuvimos una exposición extra de un alumno de sexto sobre la criptografía. ¿Y qué es la criptografía? La criptografía es la ciencia que se encarga de proteger la información, básicamente. Su objetivo principal es evitar que personas no autorizadas accedan a los datos o que los cambien sin que nos demos cuenta. Básicamente, como dijimos en el capítulo anterior. Como un candado digital, básicamente. Y curiosamente, la criptografía no es algo moderno, ¿eh? Es mucho más antigua que las computadoras, que Mirta Legrand, que todo eso. De hecho, se remonta hace varios siglos, ¿eh? Si miramos bien, los primeros registros históricos de cifrado vienen de Egipto, Mesopotamia, dinosaurios, India. Pero por ejemplo en Egipto ya se alteraban los jeroglíficos en las tumbas de los faraones para proteger secretos. En Mesopotamia
Los comerciantes usaban las tablillas de arcilla con cifrados de sustitución para guardar sus secretos comerciales. Y en el año 64 a.C., Julio César ya estaba usando un sistema de cifrado conocido como el cifrado cesariano para enviar mensajes secretos a sus generales. ¿Cómo funcionaba? Movía las letras del alfabeto un número fijo de lugares hacia adelante o hacia atrás. Siglos después, en el siglo XX, las cosas se pusieron más interesantes. En 1900, Edward Herben inventó la primera máquina electromecánica de cifrado, que usaba un rotor para sustituir letras del alfabeto. Pero la verdadera revolución llegó en el periodo de entreguerra, cuando Arthur Skerbius inventó la famosa máquina Enigma. Esta máquina usaba hasta 8 rotores y un plugboard, que es un cableado para hacer sustituciones de letras, para cifrar mensajes, haciendo casi imposible romper el código. Después, entre 1939 y 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, un grupo de matemáticos y criptógrafos británicos en Bletchley Park, encabezados por Alan Turing, se dedicaron a romper los códigos utilizados por Alemania. Se estima que gracias a su trabajo se acortó la guerra en 2 años y se salvaron 14 millones de vidas, tipo, impresionante. Acá entra en juego el hashing. ¿Qué es el hashing? ¿Qué es el hashing? ¿Qué es eso? Es una función que toma un dato de cualquier tamaño y lo convierte en un valor de longitud fija. Lo bueno de esto es que si tenés el mismo dato siempre va a generar el mismo valor, lo que lo hace perfecto para verificar su integridad. El hashing tiene un montón de aplicaciones útiles, como comparar grandes archivos o secuencias de datos de manera rápida, o para buscar datos dentro de un conjunto. También se usa para verificar que los datos no hayan sido alterados, como cuando descargas un archivo y luego verificás su integridad con un código hash. Nunca lo hice, pero se puede hacer eso. Entonces, la criptografía fue recontra clave para la seguridad de la información durante miles de años. Desde los jeroglíficos de Egipto hasta las máquinas de cifrado modernas, muchos años, fueron evolucionando para proteger nuestros datos en el mundo digital actual. Entonces, gracias a ello, cosas como las transacciones bancarias, las comunicaciones privadas y las contraseñas seguras existen y son posibles. Y encima que comenzó hace un montón de años. Bueno, hasta acá llegó lo aprendido en redes con la profe Cintia. Ahora vamos a ver lo aprendido en redes con Aguilera. Yo te conté anteriormente que cada dispositivo en internet tiene su propia dirección única, como una dirección de tu casa básicamente, pero para la red. Bueno, eso es lo que se conoce como IP básicamente, que te lo dije anteriormente. Gracias a la IP, las computadoras, teléfonos, router y todos los dispositivos pueden encontrar su camino y comunicarse entre sí. Entonces, sin IP serían como los mensajes, se enviarían a un lugar sin dirección, como un pollo sin una cabeza, básicamente. Re contra perdidos estarían. Bueno, entonces vamos a arrancar con la versión clásica de IP. La versión más conocida de IPv4, que es la dirección tradicional que utilizamos la mayoría, que consta de 4 bloques de números, entre 0 y 255. Un ejemplo puede ser 192.168.1.1. Pero ojo, aunque tiene alrededor de 4.000 millones de direcciones posibles, se van agotando, muy poco a poco, pero se van agotando. Las direcciones IPv4 se clasifican en diferentes clases, A, B, C, D y E. Pero tranqui, lo importante son las 3 primeras, las otras 2 no importan mucho. Son las más usadas las primeras 3. ¿Cómo se dividen? La clase A. La clase A es para redes gigantes. La dirección va de 1 a 126. Un ejemplo puede ser 10.0.0.1 y puede tener hasta 16 millones de dispositivos conectados. Tipo, imagínate eso, 16 millones. 16 millones de computadoras conectadas a una misma red. Después está la clase B, que es perfecta para redes medianas, como las de las empresas. Va de 128 a 191. Ejemplo 172.16.0.1. Y puede manejar hasta 65.000 dispositivos. Después está la clase C, que es la más común en redes más chicas, como tu casa.
va de 192 a 223. Por ejemplo, 192.268.1.1. Y soporta hasta 254 dispositivos. Después está la clase D, que no importa mucho, es para multicast, o sea, enviar datos a varios lugares al mismo tiempo. Y después está la clase E, que es usada para investigar nuevos métodos de redes. Bueno, no sé si lo sabías vos, seguramente lo sabías ahora que te lo voy a decir. ¿Vos sabías que no tenés que asignar una dirección IP a tu computadora manualmente? Sí, a vos te estoy hablando, al que está viendo el video. Si sos la profe, te mando un saludo. Ojalá llegar rápido al final de este video. La verdad que no me da más la voz. Bueno, y espero poder aprobar el primer cuatrimestre de redes. Ojalá me lo dejes rendir en noviembre, porque no me la quiero llevar a diciembre. Pero bueno, yo no te tengo que rogar, tengo que hacer lo que hay que hacer. Si no la probé, me jodí. No entraba eso en el video. Disculpen, no entraba eso en el video, pero bueno. Entonces estábamos, vos no tenés que asignar una dirección IP a tu computadora manualmente. Es una tarea enorme, sería una tarea enorme. Acá entra el DHCP, el protocolo de configuración dinámica de host, que ese es el servicio que se encarga de asignar IP automáticamente cuando vos te conectás a una red. Así tu compu se conecta rapidísimo y te evita un lío de conflictos, IP repetida, no, nada. Recontra práctico. Ahora bien, con tantas direcciones IP en uso, IPv4, como dije anteriormente, se está quedando muy corto. Acá es donde entra IPv6, que a diferencia de IPv4 que usa 32 bits, IPv6 usa 128 bits. Eso significa que tiene un número casi infinito de direcciones, tipo un total de 340 sextillones. Che, ¿y por qué es importante? Porque además de tantas direcciones, IPv6 tiene mejoras de seguridad y eficiencia, que es algo esencial para el futuro de Internet. Ya terminamos de hablar de IP. Ahora les quiero contar del armado del rack y los cables. Bueno, un rack es básicamente donde se organizan los equipos de red de las grandes empresas, que es una estructura donde se guardan y organizan los equipos como switches, routers y servidores. Ahí primero se instalan bandejas para organizar los cables y luego se montan los dispositivos con tornillos y listo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Además de que es un rack, que con el curso, con el profesor Aguilera, armamos un rack. Acá tienen la foto. Ahí estoy yo, como pueden ver, Tuki, fachero. Y ahora, vamos a hablar de los cables. Bien sencillito. Los cables como los Ethernet, que son en colores como azul o amarillo, mayormente de amarillo, el mío es amarillo, el de mi modem router, el de mi coso es amarillo, se conectan de manera ordenada para asegurar de que todo funcione perfecto. ¿Cuáles son los tipos de cables? Está el UTP, un Shielded Twister Pair, que es para redes LAN, lo básico, y el Patch Cord, que son cables cortitos, pero fundamentales para hacer las conexiones dentro del rack. Ahora vamos a hablar de BLSM, el mago de la organización de las IP, básicamente. Imagínate que tenés una red gigante, pero no necesitas tantas direcciones para cada grupo. Acá entra el BLSM, que es el método de máscara de subred de longitud variable, que te permite dividir una red en subredes de diferentes tamaños. Así no desperdiciás direcciones IP. Por ejemplo, si tenés una red 192.168.1.0 sobre 24 con 256 IPs, pero solo necesitas 30. Vos podés hacer una subred más pequeña y así optimizar los recursos y no gastar de más. Ahora vamos a explicar lo que es un switch. Un switch es el dispositivo inteligente que conecta a todos los dispositivos de una red local. El switch recibe datos de un dispositivo y según la dirección MAC los envía solo al dispositivo que lo necesita. Nada de desperdiciar datos por la red. Es mucho más eficiente que un hub que envía la información a todos los dispositivos a la vez. Y en una red casera, el switch conecta a todos los dispositivos al router. Y en una empresa es el que permite que cientos de computadoras estén conectadas sin problemas. Entonces, como ven, la infraestructura de red es una pieza clave para que todo funcione como un reloj suizo, como dije anteriormente, de la dirección IP, configuración automática de HP y también nombré los racks. Todo está diseñado para que podamos conectarnos.
comunicarnos y compartir datos de manera eficiente y segura. Así que la próxima vez que vos te conectes a una red, ya sabes lo que hay detrás. Ese es el tema. Bueno, y así llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de las redes. Durante este año aprendí que las redes no solo son cables y dispositivos, sino todo un sistema complejo que conecta a todo el mundo. Cada concepto que vimos en todo el año, desde IPv4, IPv6, hasta los protocolos de seguridad, la configuración de racks, parte de un engranaje vital que hace que todo funcione, ¿eh? Y funciona increíblemente bien. Bueno, espero haber cumplido con el video, que se haya entendido y que haya quedado claro todo lo que aprendí este año. Gracias por acompañarme y tomarse el tiempo de verme. Hasta la próxima y, y nos vemos en la próxima conexión. Chao.